entre los españoles. Como había muchos españoles exilados, Políticos. Sí. políticos, con una cultura, con Nivel internacional. un nivel de conocimiento en nivel internacional, pues les resultaba muy fácil reclutar entre ellos. Bueno, y estaba el Colegio de México ya fundado, ¿no? Sí. Y estaba ahí José Gaos y una serie de intelectuales muy importantes en la Facultad de Filosofía y en el Colegio de México. Pero si usted entró en el 73, quiere decir que le tocó la muerte de Franco y le tocó la reanudación de relaciones diplomáticas entre México y Yo no España. quiero decirlo, yo no quiero. Eso, Bueno, cuéntenos lo que pueda contarnos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue la negociación? ¿Fue de parte del rey Juan Carlos o del nuevo gobierno de Suárez? ¿Quiénes fueron los personeros de esa negociación? Mire usted, yo no sé nada, yo se lo dije el otro día. Pues la negociación me figuró que se estableció un poco en París, pero a través de enviados especiales. Carlos Fuentes era el embajador. Era el embajador. Ajá. Pero no se hizo. ¿No se hizo a través de Carlos Fuentes? Me figuro que hubo misiones también a México, misiones españolas, enviados extraordinarios, que hubo enviados extraordinarios mexicanos a España, en fin. Pero todo eso no lo hemos vivido, la verdad que ¿No estaba Jorge Castañeda, por ejemplo, ahí? No todavía. Pero ya era del Servicio Exterior y Jorge Castañeda era el canciller. Tenía mucha importancia, era subsecretario de... Claro. Y era muy importante intelectualmente. Claro, y después vino de embajador después. Claro, pero primero fue secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de López Portillo. Sí, al final. Al final. Al final. Y negociador de la paz en Salvador. Eso es. También. Sí, prestaba mucha atención al problema de la guerra. Salvador. Sí. Y el hijo de Jorge Castañeda, muy conocido ahora, ¿lo conoce usted? Sí, claro, pues lo vi, claro, yo estaba en la embajada con Castañeda, era embajador. Claro. Comienzo de los años 80. Comienzo de los años 80, sí. Muy activo, hombre muy activo, muy preocupado por problemas marítimos, como usted sabe, del derecho del mar, muy preocupado por los problemas de las guerras civiles en los países latinoamericanos. Sí, un hombre con una visión universal. ¿Y cuál es su impresión sobre el gobierno mexicano desde Luis Echeverría hasta Zedillo, que es el último presidente con el que usted tiene con el gobierno alguna relación? ¿Hay algún cambio, alguna transformación? ¿Usted tiene alguna apreciación de lo que fue sucediendo con estos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional Mexicano? Bueno, fue una época de organización. Por ejemplo, la organización del servicio exterior. Fue en aquel entonces la creación del Instituto Matías Romero, de formación de los cuadros, de los funcionarios. Yo no hubiera tenido la posibilidad de ingresar 10 años más tarde, porque había ya una jerarquía establecida, una organización del servicio exterior que no admitía, que no necesitaba de concursos exteriores. Estaban formando sus equipos. Sería inconcebible ahora la presencia de intelectuales de otro país. Y su relación volviendo con los intelectuales mexicanos, ¿siguió su relación con Fernando Benítez, con Carlos Fuentes? Hasta el final, y estamos con Carlos, estamos en muy buena relación. He mantenido la relación también con Fernando Benítez hasta su muerte. Usted me hablaba de Juan Rulfo. Le voy a contar cómo he conocido a Juan Rulfo. Yo tenía siempre el deseo, cuando vine la primera vez, la segunda vez a México, cuando empecé,
había dos intelectuales, ya conocía a Fernando Benítez y a Carlos Fuentes, sí. Pero había dos intelectuales que yo aspiraba, yo quería conocer. Me interesaban especialmente Rosario Castellanos claro. y Juan Rulfo. Eran los que más me atraían. ¿Por qué razón? Había algo en ellos de algo misterioso, algo muy con raíces muy profundas en el pasado mexicano. Exacto. Los demás, los otros, tenían una formación más internacional o más española. Gente como Fernando Benítez, como Carlos Fuentes, como Octavio Paz. Tenían realmente una formación en el marco de la cultura española, claro. Una formación internacional. Pero había en Rosario Castellanos algo muy, muy indígena, muy arraigado al pasado mexicano. Cierto, sí. Lo mismo en Juan Rulfo. Lamentablemente jamás he tenido la oportunidad de conocer a Rosario Castellanos. Cuando yo llegué, yo creo que fue la primera o la segunda vez que yo fui a México, acababan de nombrarla embajadora en Israel. En Israel. En esa trágica embajada. Exacto, esta trágica. Y usted sabe cómo es la vida mexicana. En aquel entonces estaba a punto de salir y había cada día una despedida. Le ofrecían cada día una fiesta. En la casa de fulano de tal, en la Secretaría de Relaciones. No pudo hablar con ella. Yo no he tenido la oportunidad de hablar con ella. Estaba ocupadísima, en fin. Pero estaba en el momento de salir. Y a Rulfo, de salir hacia la muerte. Lamentablemente, un accidente lamentable, sí. Casi inexplicable. Bueno, con Rulfo fue otra cosa. Rulfo vivía... ¿En qué año es más o menos esto? 60 y... Lo mismo cuando empecé a ir a México. 60, los 60. 59. Vivía muy retirado, muy apartado. Y en un año que yo no puedo decirle, yo estaba en la embajada y ya, digamos que fue probablemente en el año 75 o algo por el estilo, hubo una serie de conferencias de intelectuales mexicanos, había muchos intelectuales invitados, Monsiváis entre ellos, Benítez, en fin, y Juan Rulfo. Y era algo notable porque en todas las conferencias las preguntas del público, entre los que predominaban los jóvenes, los estudiantes, todas las preguntas eran para Juan Rulfo. Para Juan Rulfo. Hablaba Fernando Benítez, hablaba muy bien, o sea, un pico de plata, claro. En fin, era un encanto. Un verdadero pico de plata. Sí. Bueno, pues no preguntaban, nadie preguntaba. Hablaba Carlos Fuentes lo mismo. Pico de oro. Pico de oro. Sí. No hablaba Juan Rulfo porque no decía nada, pero al final de la conferencia de los demás, pues le planteaba, hablaba Monsiváis también, que habla muy bien. Muy bien. Pero todas las preguntas, ¿y qué opina el señor Juan Rulfo de esto? ¿Usted piensa esto? No, señor, no tengo opinión, no pienso nada. Así era. Así, ni una contestación. Y molesto, un poco molesto por la pregunta. Todas les parecían molestas, porque no le he oído ni una contestación. Y se hospedó, en aquel entonces estaba hospedado en un hotel del barrio de los Campos Elíseos con Fernando Benítez. Fernando Benítez y su esposa. Y yo iba a almorzar, Fernando Benítez era realmente como un hermano mío, un hermano mayor. Sí.
y iba a almorzar todos los días con Fernando Benítez. Después de mi servicio en la embajada, nos reuníamos en el barrio de los Campos Elíseos, en algún restaurante, a comer con la esposa de Benítez, y después él iba a Beaubourg y yo regresaba a la embajada. Sí. Y durante el almuerzo, lo mismo, no decía ni palabra, Juan Rulfo. A veces yo estaba sentada a su lado, todos los días he almorzado todos los días con él, durante eso. Y entonces de vez en cuando decía, este vino es bueno, ¿cómo se llama este vino? Bueno. Y silencio. Pero no hablaba de literatura. No, ni hablaba ni de literatura. Que estaba conociendo en ese momento. Ni literatura, ni francesa, ni española, ni mexicana, ni política, y sobre todo no política. Ya se habían traducido sus libros al francés. Famoso. Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Los dos. Con un éxito fabuloso. Sí, tuvo mucho éxito aquí. Por eso, pues todos le hacían preguntas. Bueno, Elena, antes de terminar la entrevista, te quisiéramos preguntar por tu último libro. ¿Cómo se llama tu último libro? ¿Cuándo va a estar listo? ¿Quién lo va a editar? Hay dos libros. A ver. Uno en francés, Sí. que se llama Antibes, 2500 años de historia. Es la historia de la ciudad de Antibes. Y vamos a hacer un segundo volumen dedicado a la estancia de Picasso en México. Picasso en Antibes. Sí. Picasso fue íntimo amigo de mi papá. Y los dos han fundado un museo. ¿Tu papá era malagueño también? No era malagueño, era vasco. Pirenaico. Okay. Pues porque Picasso sabes, era malagueño, ¿no? Había nacido en Málaga, sí. Pero no había vivido en Málaga la mayor parte, había vivido muy poco, de niño. Entonces, ¿tú conociste a Picasso personalmente? Sí, estuvo viviendo con nosotros. Y los dos han fundado este famoso museo, que se llama Museo Picasso, que fue el primero de los museos Picasso del mundo, antes del museo de Picasso de Barcelona, antes del de Barcelona, y antes del Museo Picasso de París. Sí. ¿Qué año es 50 y qué será? No, lo fundaron, él empezó a trabajar en el Palacio Grimaldi, porque hay un Palacio Grimaldi en Antibes, medieval, del siglo XIII. Mi papá había fundado un museo de historia, de arqueología, era arqueólogo, y de un museo de arqueología e historia. Vino Picasso, venía con frecuencia a partir del año 22, en que vino con Olga, su primera esposa, la rusa, y el hijo. Tenían un hijo como Paolo de 5 o 6 años en aquel entonces. Y venía todos los años de vacaciones a Juan-les-Pins, a poca distancia de Antibes. Juan-les-Pins. Han empezado a trabajar, porque Picasso, le voy a decir una cosa, Picasso había sufrido mucho cuando hizo su famoso cuadro, Guernica. Sí. Vivía en aquel entonces, en un departamento en París, y tú sabes cómo son los departamentos en París, bastante estrechos. Sí. Claro, y ha sufrido mucho de la falta de espacio. ¿Y ahí pintó el Guernica? Y pintó Guernica en el año 37, el mismo porque año. Es una pintura monumental, el Guernica. Guernica. Por eso ha sufrido, en un departamento parisino bastante pequeño, pues ha sufrido muchísimo. El Museo Sofía es una cosa esplendorosa. Bueno, y cuéntanos, por favor, de tu otro libro, Lo que mis ojos... No, yo quería terminar. Entonces, hablando con mi papá,
se quejó, estaba furioso Picasso por ese problema de espacio que había tenido, de que el gobierno republicano español no le había podido dar ninguna facilidad, estaba claro en los apuros. Y entonces dijo, pues, si yo fuera mexicano, como Pablo Rivera, que había sido un amigo suyo, yo me hubieran dado... Diego Rivera. Sí. Me hubieran dado hasta edificios para pintar. Entonces mi papá le dijo, pero yo le puedo dar el Palacio Grimaldi. Entonces empezó a pintar todas las tardes, llegaba a las 12, 2:30 y pintaba en el Palacio Grimaldi hasta las 11 de la noche. Y con la electricidad por la noche. Entonces ahí pintó. Y pintó una serie de cuadros, los cuadros arqueológicos, que en mi forma de pensar, yo pienso que eso representa un periodo especial en la pintura de Picasso, que merece ser un título como la época rosa. ¿Ya has escrito sobre eso? Es el segundo volumen, que voy a empezar. Antibes, sí. Muy bien. Por eso, pues, hablo de Antibes. Pues muy bien. Es tu ciudad natal, sí. Por otra parte... ¿Tu otro libro? El otro libro se llama Lo que han visto mis ojos. Lo que han visto mis ojos. Es sobre la Guerra Civil Española. Yo ingresé, en fin... ¿Es una novela histórica o es un...? No es una novela, es un estudio. Es un testimonio histórico. Es un testimonio histórico. Okay. Consta de varios artículos, hay varias partes. Primero, un artículo sobre los orígenes de la Guerra Civil Española, inspirado en un libro francés, escrito en francés, que yo he publicado en aquel entonces. En fin, un poco más tarde, después de la guerra. ¿Y cuándo lo vas a terminar? ¿Cuándo? Está terminado. Estamos luchando con Roger, que me ayuda muchísimo. Estamos luchando para corregir las faltas de traducción, porque consta este libro de una primera parte, de un artículo reproduciendo o inspirado en un libro que yo hice sobre la guerra, sobre España en general, que se llama Explicación de España. Un título malo que fue impuesto por la editorial. No se explica. España no se explica, es inexplicable. Es un título triunfalista. Sí. La segunda parte es un testimonio directo de lo que yo he visto. Realmente es la parte escrita por mí en español. Y al fin y al cabo he puesto un artículo que he publicado, que yo no puedo decir que lo hice con Jean-Paul Sartre, porque Jean-Paul Sartre no ha cambiado nada, no estaba muy al tanto de los asuntos de España, pero lo escribí para la revista de Jean-Paul Sartre. Ya en aquel entonces yo colaboraba con esta revista, L'État Moderne, la famosa revista de Jean-Paul Sartre. Y pues lo leía y me decía, eso es muy interesante, pero hay que desarrollar un poco más este aspecto no va a interesar tanto. En fin, en este plan, no cambiaba nada porque no sabía nada. Pero es la última parte y eso salió en L'État Moderne y lo vamos a publicar en este libro y lo vamos a publicar traducido. De modo que hay una primera parte traducida, una segunda parte escrita directamente en español por mí y una tercera parte traducida. Y estoy sufriendo mucho porque hay muchos problemas de la edición. Bueno, Elena, pues ha sido una entrevista muy interesante. Espero que el público mexicano conozca tu vida, la importancia de tu trabajo periodístico y ahora de historiador. En esta tarde espléndida de la Casa de México, te agradecemos y muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y por su interés.